yo creo que es algo que nos inventamos nosotros al ver a la gente que admiramos. No, es que Perenganito, que es un super fotógrafo, hace bodas hindús increíbles y ya por eso yo quiero hacer la boda hindú. Cuando a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que implica, ¿no? No sé, pongamos de ejemplo la boda hindú. Son muchos días, son muchas horas, ¿no? Si a lo mejor tú terminas una boda de sábado destrozado y no te puedes mover el domingo, pues tal vez las bodas hindús no van a ser lo tuyo, porque son varios días de desgaste. Pero ya nos creímos la mentira de como alguien lo hizo que consideramos exitoso, pensamos que hacer lo que él hace es sinónimo de nosotros tener éxito. ¿Qué tal, chicos? Bienvenida a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy tenemos un episodio un poco diferente porque no estoy en mi estudio. Hoy tengo el honor de estar aquí en la casa de fotógrafo Andrés Mondragón, fotógrafo ubicado en Querétaro, ganador del Rising Star. Pero más que su fotografía, yo creo que es su carácter, su personalidad, lo que hace atraer a las personas. Así que sin más y menos quiero presentar aquí a mi colega Andrés. Para los que no te conocen, dame un update ahí. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Pues yo soy Andrés Mondragón, soy fotógrafo de bodas full time desde hace unos 7 años más o menos. Llevo alrededor de unos 15, 16 en la fotografía. Soy de Querétaro, estoy tirándole ahorita a lo que es la fotografía de destino, entonces la mayoría de mis bodas ya empiezan a ser fuera de aquí. Me queda muy cerca San Miguel, que es un mercado que también tengo y estoy apuntando hacia él. Y hablando del Racing Star logros, tuve la fortuna de ser seleccionado como Racing Star en el 2022. Fiel y gran adicto al aprendizaje y al crecimiento tanto profesional como personal. Y pues nada, gracias por invitarme, Tai. No, gracias por ti. Yo creo que hoy va a ser un estilo súper diferente porque no tengo un script, pero tuvimos una conversación increíblemente interesante. ¿Sabes? A veces cuando tú tienes esas conversaciones con tus colegas manejando en ciertas partes, dices, hubiera grabado, porque qué buena conversación salió. Pero yo creo que fue bueno para ser el pre de ese podcast. Y creo que es importante tocar esos temas. Quiero entrar directo. Vamos a empezar ahorita, que quiero dar un overview, como que un panorama general. Después de, ¿cuántos años tuviste como fotógrafo de bodas? 7. 7 años, ok. Tú que estás 7 años en esa industria, ahorita en ese momento, ¿cómo te sientes en cuestión de business, en cuestión de cómo te sientes si estás consolidado, te sientes seguro? Me gustaría platicar un poco cómo es la percepción de una persona que ya tiene más o menos 7 años, ya rompiste esa barrera de que los primeros 3 años es muy difícil, ya tienes, ¿no?, probablemente un cierto número de bodas. Me gustaría saber qué es lo que te hace perder el sueño últimamente. Creo que son dos cosas, y lo platicamos un poquito justo en esta plática tan rica, que probablemente hubiéramos grabado y a lo mejor nos hubieran cancelado también. Pero creo yo que creo que son tres. La primera es cómo llego a donde quiero estar, porque creo que como fotógrafo de bodas siempre está la zanahoria ahí adelante, ¿no? Sí. Ya que logras tener la primera boda destino, quieres alcanzar la segunda. Y ya que tienes un mercado que son puras bodas destino, quieres ahora subir de mercado. Y ya que tienes el mercado, quieres, no sé, la celebridad. Como que siempre hay un pasito adelante. Entonces, una de las preocupaciones es cómo avanzar al mercado que quiero. En segundo lugar, que va relacionado con eso, es cómo me mantengo relevante, ¿no? Sabiendo que viene esta ola de fotógrafos jóvenes y talentosos y que el mercado probablemente se está saturando, pero al mismo tiempo hay mucha diversidad. Eso también no me quita el sueño, pero sí me hace pensar antes de irme a dormir.
Y la tercera, cómo no me aburro o cómo mantengo fiel para que siga siendo esto un trabajo que me gusta y no nada más una producción en masa que se sienta eventualmente como otro trabajo, ¿no? Justo estabas platicando lo bendecidos que somos por dedicarnos a lo que nos dedicamos y parte de esa bendición creo que es esta felicidad y flexibilidad de poder dedicarnos al arte, con todo y que no me gusta usar esa palabra en lo que hago. Eh, sí es algo que no quiero perder. Quiero seguirme emocionando cada vez que vea mis fotos de mi boda, quiero seguirme emocionando cada vez que posteo algo y veo una reacción de la gente. Eso es algo que estoy trabajando ahorita y me emociona el trabajarlo, pero sí es algo que pienso en él. Vamos a desenredar ahí esos 3 puntos, porque yo siento que va a salir temas interesantes. Primero, la cuestión de llegar a un mercado mejor, porque en la perspectiva de otros, para ser sincero, te van a ver tu portafolio. Ese Andrés está reclamando, ¿no? De panza llena. Pues está bien, man. Tienes parejas, estás viajando, tienes bodas en lugares increíbles. Quiero entender un poco, y eso es conmigo también. ¿Por qué cuando llegamos a un cierto monte no decimos, ay, si un día puedo hacer bodas de extranjeros en San Miguel de Allende, con esa ya voy a ser súper feliz? Y haces y después, ahora quiero hacer bodas no sé dónde, y lo haces. ¿Hay un fin en esa carrera o es algo que nosotros ponemos para continuar? ¿O cómo es tu proceso? ¿Cómo tú defines eso? Ah, quiero llegar hasta acá. Creo que en mi caso, porque yo sé que cada uno va a tener su proceso y su forma de ver las cosas y aquí no es tirarle nada a nadie. En mi caso... No puedes tirar a todos y ¿sí? a todos. Perdón. Nomás que te van a cancelar. Es publicidad. En mi caso creo que es una forma justo que a lo mejor se relaciona al tercer punto de no mantenerme estancado. ¿No? Son como pequeñas metas, porque creo que en el momento que logras, o sea, si tu meta final es ser fotógrafo de bodas de San Miguel y llegas a tener bodas de San Miguel y no tienes otro segundo paso, ya no hay propósito, ¿no? Ya no hay una dirección hacia dónde seguir avanzando. Entonces, creo que hasta cierto punto es sano. Entiendo el punto de que, cómo Andrés se queja de que bla, bla. Ojo, y big disclaimer, lo que se ve en redes no es 100% la realidad. Justo esta conversación, este punto lo platiqué con un colega nuestro que decía, es que tú ya tienes bodas súper bonitas y está padrísimo. A ver, lo que tú ves en Instagram no es el 100% de mis bodas, ¿no? Yo estoy publicando lo que quiero que tú y mi posible cliente vean. Pero pues, hay parejas que a lo mejor no hay tanto clic, hay parejas que a lo mejor no estéticamente no es lo que quiero, hablando de la boda, no de ellos. Habrá a lo mejor bodas que en la foto se ve más espectacular que lo que en verdad fue. Entonces, creo yo que es como una especie como de pasitos, de piedritas a cuál seguir brincando para alcanzar a lo mejor algo mucho más grande, que ya cada quien tendrá esa meta, pero lo veo así, lo veo como pequeños steps. Es que es interesante esa parte porque ¿hasta dónde va a llegar? Por ejemplo, me quedo pensando. Entonces, yo tengo ya casi 15 años haciendo bodas y ¿dónde va a ser el próximo? Digo, por ejemplo, yo no tengo bodas todavía en Italia, en Lake Como, no tengo bodas allá en Nueva York, en esos lugares increíbles. ¿Cómo hago, por ejemplo, entre decir a mí mismo, no quiero hacer porque no puedo, porque tal vez me da miedo o tal vez no tengo las habilidades para llegar a ese mercado, o también contentar con lo que el proceso donde tú estás, ¿no? Es como esa línea, ese juego para mí a veces es difícil, como que, claro que quiero hacer bodas de ley como, pero por otro lado, tampoco no pasa nada si no hago. ¿Cómo tú balanceas eso? ¿Cuál sería una buena manera para un fotógrafo de boda desarrollar eso? Porque también ir a un lado o ir a otro
¿no? Como que, Y puede ser inclusive que implique estructurar tu negocio de diferentes formas. ajá, entonces, ¿cómo tú balanceas eso, por ejemplo? Creo yo que lo más importante es distinguir. A ver, siento que en el mundo del fotógrafo de bodas están como las gemas del infinito del fotógrafo, ¿no? Ajá. La boda hindú, la boda de Italia, la boda, ¿no? Y conforme uno avanza en la carrera, puede ser que esas milestones, por así Ujú. decirlo, se presentan y qué padre, ¿no? Son experiencias que en general a todos los fotógrafos les gustaría tener. Y que deberían. Es increíble. Sí, 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 y que cuando pasan, padrísimo. Porque a veces, ¿sabe? Saliendo un poco de fuera del tema, a veces hace tiempo, muchos que ya pasaron por esa época decían, no, es que hacer bodas de destino es muy cansado, vas a afectar a tu familia, no lo hagan. No es que no lo hagan. Yo creo que todo fotógrafo de bodas debería de experimentar por lo menos algunas bodas de destino. Yo creo que es una experiencia increíble estar en un lugar diferente, culturas diferentes. Pero esa obsesión es donde empieza a ser un poco, tal vez, un problema. Pero, perdón, te interrumpí, pero continuando con tu line of thought, ¿cómo es? Tenemos esos milestones, ¿no? Ujú. Primero empiezas con, quiero hacer la mejor boda local. Sí, con la planner cara, ¿no? Después vamos a ir para afuera, ¿no? Tal vez Cabo, tal vez eso, ¿no? Y que vamos a suponer que ya conseguiste muchas de estas gemas, esas joyas, esos milestones. ¿Cuál sería el siguiente paso para un fotógrafo de boda? Es que justo ahora lo que iba a decir es que sean joyas para la industria, no quiere decir que sean las tuyas. Mm. Me explico, creo yo, ¿no? O sea, no, es que la boda hindú está increíble, que, por ejemplo en mi caso es algo que todavía no tengo y me gustaría experimentar como ellos, simplemente por la experiencia. Ujú. Pero a lo mejor ser el fotógrafo de las bodas hindús no se me antoja. O sea, yo quiero una nada más para probar y se acabó. A lo mejor, no sé, el milestone de la boda local increíble, ¿no? Y con la planner más cara de la ciudad donde vives, pues a lo mejor puede ser que para que tú estés más contento en la boda en Cabo, ¿no? Y quiero Ya. ser un fotógrafo de playa. Estas gemas que todo el mundo quiere no quiere decir que tú también las debas de querer. Y si yo creo que si estructuras tu negocio para las que en verdad quieres y las demás pasan en el Inter, padrísimo. Pero es muy complicado querer hacer todo, ¿no? Querer tener todo cuando ni siquiera estás seguro si es algo para ti o no. ¿Por qué tú crees que esos son como esas gemas? ¿Es porque te da un estatus como fotógrafo dentro de la industria? ¿O para quién es? ¿Para quién está viendo esas fotos que te está dando? Muy bien, Andrés, tú eres un fotógrafo. Tu Sí, plaquita. ajá, ahora tú eres un fotógrafo a otro nivel. ¿Tú crees que es más por nuestro ego de querer alcanzar eso porque eso nos pone, entre comillas, como, wow, ese fotógrafo es tan bueno que hace destino? Yo creo que es algo que nos inventamos nosotros al ver a la gente que admiramos. No, es que Perenganito, que es un super fotógrafo, hace bodas hindús increíbles y ya por eso yo quiero hacer la boda hindú. Cuando a veces ni siquiera estamos conscientes de lo que implica, ¿no? No sé, pongamos de ejemplo la boda hindú. Son muchos días, son muchas horas, ¿no? Si a lo mejor tú terminas una boda de sábado destrozado y no te puedes mover el domingo, pues tal vez las bodas hindús no van a ser lo tuyo porque son varios días de desgaste. Ujú. Pero ya nos creímos la mentira de como alguien lo hizo que consideramos exitoso, pensamos que hacer lo que él hace es sinónimo de nosotros tener éxito, creo yo. Ujú. Entonces, nadie va a venir y te va a dar un stamp ¿no? de Una parche de niño estrellita. explorador sí, ya hice mi primer boda hindú. Si a ti te funciona para motivarte y seguirle bien por ti, pero no te hace ni mejor ni peor fotógrafo. Pero ese es un mensaje que va a ser muy cómodo para la gente que está cómodo en su ciudad y no consigue lograr salirse de eso. Entonces, por ejemplo, no, es un mensaje confortable, pero yo voy a poner de otro lado. También hay que dar el mérito, va. Conseguir una boda fuera de tu ciudad, que te ubiquen, que te confíen en ti, para que yo voy a pagar a Andrés para que vaya a Mérida y haga mi boda. Es un logro. No podemos desmeritar, digamos, esa cuestión de hacer bodas de destino. O sea, totalmente, pero creo que es un mérito personal, o sea, que sí te debes de decir, vamos por buen camino,
pero no es un mérito externo, o sea, no te hace mejor que alguien más. ¿Me Ya. explico? O sea, no porque Tai haya hecho bodas hindú quiere decir que es mejor que yo, o que yo que ya cerré un elopement de no sé dónde, soy mejor que tú. O sea, el cómo lo tomas, en dónde va la palmadita, creo que cambia. Cuando dices mejor, ¿en qué sentido? ¿En qué punto tú crees que mejor como la técnica de la fotografía? Porque si vamos a hablar de business, pues él le estructuró mejor y tuvo más visibilidad. Entonces, entre comillas, es mejor porque supo vender una boda de destino. Creo que ahí viene la confusión. Ok. Porque creo que me lo puedo tomar como yo soy mejor técnicamente cuando el hecho de que tú vendas o no vendas una boda local, externa, en donde sea, es más un tema de business, de mercadeo, de segmentación, de promoción, que realmente la técnica. Entonces, probablemente si eres mejor fotógrafo segmentando tu público que yo. Pero yo estoy enojado porque yo me estoy fijando en la técnica, Ya. creo. Ajá. Ya entendí. Entonces, eh, yo creo que ahí va un punto interesante, que es nuestra relación, nuestro ego con nuestro trabajo. Por ejemplo, yo soy una persona muy desapegada a mi trabajo. Eso no quiere decir que no hay mi parte o mi visión o mi emoción con lo que documento. Pero si alguien critica mi trabajo, yo no tengo problema, porque yo soy apenas la persona que hice el trabajo, no soy el trabajo. Claro. Eso no me representa, yo soy mucho más que lo que creé como fotógrafo. Entonces, muchas veces como fotógrafos, yo creo que esa falta de identidad a veces nos da mucho en el ego. ¿Por qué? Porque la identidad de fotógrafo para ti es todo. Y si yo hablo de tu foto, te va a doler, man, porque tú vas a tomarlo muy personal, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un juego o ese balance donde es difícil, porque entre comillas todos somos artistas, todos somos creadores, todos somos creativos, ¿no? Entonces, me quedo pensando en cómo lidiar con esas sensaciones, porque estoy seguro la gente que está escuchando va a ver un lado. Ah, no, las bodas de destino no es importante, me quedo aquí y yo soy feliz. Y esa es la historia que tú cuentas a ti mismo y te puedes quedar estancado, porque nunca pusiste Esa meta. esa meta, esa piedrita que aventaste. Mira, ahora lo que sigue es eso. Y, y a lo mejor escondes detrás de excusas de que, oh, no es tan importante. Sí, porque tú no quieres hacer trabajo duro o porque te sientes inseguro o Claro. tal vez no tienes por X razón. Y por otro lado, sí entiendo también las personas que hacen moda de destino que se van a creer un poco más, se van a decir, yo si hago aquí, mira, yo soy bien chingón, a pesar de que no tienen la foto. ¿Cómo es tú, para ti, cómo balanceas eso? ¿Tú crees que en cuestión de fotografía, tú sientes, estoy bueno? O sea, sí, porque creo que te la tienes que querer primero contigo, porque sería como tonto decir como, pues soy fotógrafo mediocre, pero voy a triunfar. O sea, creo que sí tiene que haber, tienes que trabajar tu técnica y tu voz de tal manera que primero estés tú contento con lo que tienes para luego poder ofrecerlo. Ahora, es un proceso. No es una cosa de un día para otro y ya estoy contento y sigo, ¿no? Y también es un trabajo constante. Creo que me sirve, por lo menos para creérmela, porque te estamos diciendo que te la tienes que creer, el hecho de que yo soy alguien que me gusta mantenerme informado, educado, creo yo que tengo las bases técnicas por el background de lo que estudié y de cómo me formé, que eso me ayuda a creérmela y por eso puedo ofrecerlo con seguridad. Cuando dice creérmele, a mí me gusta, quiero tocar ese tema, porque hay el fake until you make it. Sí. ¿Ok? ¿Cómo tú ves con esa frase de que tienes que fingir hasta que logres, básicamente traduciendo? Y en el mundo creativo es un mensaje muy común. Para ti, tú tuviste épocas que tuviste que mentir a ti mismo o imitar o simular que era algo más, o tú no crees tanto en eso. O sea, por ejemplo,
vamos a suponer, tú eres fotógrafo de boda, no tienes la técnica, pero tienes que creerte, man, tienes que creerte en ti, ¿no? Esa fue Es que el no tener la técnica y creértela, yo creo que ahí no va a funcionar. Creo que más bien la frase debería ser, fíngelo cuando lo puedas fingir, Ya. ¿no? O sea, y fingiéndolo, hazlo. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo que yo no sé nada de técnica, me compré mi cámara en Costco, este, con IA diseño un branding para ofrecerme y voy a mi primer boda sin saber nada. Ya. Es una cosa, a otra cosa es me voy a meter en un curso, me voy a meter a la escuela, voy a desarrollar mis habilidades y ya que las tengo, ahora sí hago mi branding y me pongo en el mercado. Ya tengo herramientas con las cuales pretender o fingir lo que quiero ser. O sea, hacerlo sin herramientas o sin preparación creo que es peligroso. Sería en tu situación, por ejemplo, que alguien de repente hoy llegue, hey, vamos a hacer la boda de una persona súper famosa, te voy a pagar $50,000. Obviamente no tienes la experiencia, pero estás consciente que tú tienes las habilidades para lograr. Claro, crear. no tengo la experiencia de Celebrity Wedding Ajá. en este Pero escenario. te va a dar miedo, ¿no? Entonces, Claro, pero puedo resolver porque tengo las herramientas. Y a ver, me pasó. Yo cuando inicié, yo tenía una boda que me pidió una tía que tú que estudias fotografía, hazme las fotos de mi boda. Un par de portafolio de la escuela de fotos donde hemos hecho fotos de pareja y de boda, que era una boda falsa. Y se me ocurrió irme y ponerme en un stand de estos de Expo Wedding, Expo Tu Boda, ajá, poniéndome como si yo era el de la experiencia ajá. de años. No, yo realmente bodas reales tenía una y había sido una tía. Pero ya tenía herramientas como la experiencia, aunque sea de una boda, tenía las herramientas técnicas de cómo manejar mi cámara, tenía la teoría para poder pararme y hacerme como el que yo era el fotógrafo de años de bodas, cuando en realidad pues, no era cierto. Porque es interesante esa línea, porque ahora podemos hablar de esa nueva generación que están entrando al mercado y esa resistencia de los fotógrafos que ya están bien establecidos, ¿no? Que tienen esa problemática de esa saturación de mercado. O sea, por un lado van a decir, no, tú tienes que saber todas las técnicas y hasta que tú sepas todo es cuando tú puedes hacer boda. Y por otro lado, hay una nueva generación, no, voy a hacer unos portafolios, voy a aprender fotografía y ya me voy a lanzar al mercado. Yo quiero pensar que la mayoría de nosotros fuimos por la primera ruta. Sí. Yo no sé si conozco algún fotógrafo que yo pasé 5 años como en un programa de aprendizaje bajo un máster en la fotografía, enseñó todas las técnicas y por fin pude lanzar al mercado. ¿Cómo la ves esa dualidad? Uf. A ver, en panorama ideal deberían ser las dos Okay. al mismo tiempo. Ujú. En mi caso, primero fue la parte técnica y luego la parte de aprender a venderme y a proyectar cierto perfil. Ujú. Cuando hablamos de técnica, probablemente aquí vamos a entrar también en la cuestión de definición. ¿Qué es técnica? Es saber hacer una foto bonita y sin las cámaras de hoy, especialmente de hoy, Sí. porque yo empecé con una DSLR, que es, tú no ves la foto, la exposición antes de hacer la foto. Total. O sea, tú estás en la boda, estás haciendo la foto, si te equivocaste de exposición, ya valió. O sea, tienes que estar ahí moviendo la exposición todo el tiempo o poner automático, que tampoco resuelve tu estilo, ¿no? Entonces tú tienes que estar aquí, pero hoy ya tenemos las mirrorless donde tú puedes ver exactamente lo que va a salir. Y tienes un archivo en RAW que aunque lo quemes lo puedes recuperar en Ajá, post. y O sea, la sensibilidad de los sensores es mucho mejor, el rango el dinámico. ISO, antes no lo subías de 800 y Sí, ahorita ahora, 6400 y te va el Ahora gorro. vamos a 1,000,000. Sí, Pero no, ahora ya lanzó también la tecnología AI que te quita el ruido y ya te puede hacer que... o te quita Ajá. objetos, Ajá. o te reencuadra, o... Ajá, entonces, ok. Contextualizando el contexto de ahora, ¿qué es técnica? ¿Cuánto tienes que saber de fotografía para que alguien te diga, Andrés,
ahora sí tú tienes técnica suficiente para lanzar como fotógrafo de bodas. Creo que, y esa es una filosofía que yo tengo, que el fotógrafo profesional, o sea, vamos a decir, el técnicamente apto para trabajar, es el fotógrafo que durante circunstancias adversas te puede trabajar, te puede hacer buenas fotos. El que nada más lo puede hacer cuando tiene a su disposición la tecnología o el sunset precioso con la pareja guapa a las 6 de la tarde subidos en el cerro, es un buen fotógrafo, ¿no? Y va a funcionar. Pero creo que en el momento que se presentan los problemas es cuando el conocimiento de la técnica sale a salvar la situación. Pero, ¿tú no crees que esa técnica, como tú dices, vas aprendiendo con el tiempo? ¿Cómo quieres que una persona que esté empezando en su cerebro tenga todas las técnicas en teoría cuando la fotografía para mí es práctica menos que teoría? Nunca nadie fue un experto en fotografía leyendo libros. No. Entonces, es irónico decir que una persona tiene que aprender la técnica, porque la técnica tú vas aprimorando, perfeccionando con los años. No solamente la parte de la cámara, que es mucho más fácil hoy, Esto es lo que te decir, sí. pero la cuestión de la visión. Por eso los fotógrafos, yo siento que con más edad, o especialmente esas fotos icónicas que vemos en los libros de fotografía, requiere experiencia de vida, porque tienes más sensibilidad de cómo es la experiencia humana. Totalmente. Entonces, ¿cómo se dice? Es totalmente opuesto decir, esperar de una persona de 22 años, decir, tú tienes que tener la técnica, siendo que no puedes tener la técnica y la única manera es practicar la mayor cantidad de veces. Sí, a lo mejor sería correcto como la técnica, el conocimiento técnico del equipo, a lo mejor. Ok. ¿No? Como base. ISO, apertura, Ajá. velocidad. Sí, que sí, a ver, si estamos ¿Qué trabajando, más? que estamos tú y yo trabajando y te volteo y te digo, oye, ¿sabes qué? Échate los detalles de la boda, pero porfa, que hay una profundidad de campo amplia. Que por lo menos en el idioma que te estoy hablando, me entiendas para que tú me puedas hacer lo que yo te estoy pidiendo. Eso yo creo que es como la parte técnica. Okay. De lo que seas, de la experiencia, estoy totalmente de acuerdo. A ver, no por nada, los fotógrafos, por ejemplo, vayámonos fuera de las bodas, de National Geographic, todos son de 40 y tantos para arriba. No contratan a adolescentes, ni a chavitos, ni al influencer, porque justo la experiencia es el que te va a dar la habilidad de poder resolver problemas, de saber cómo conectar con, ahora me regreso a las bodas, con la pareja, con la mamá, saber que no todo es novios, 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 sino además hay más capas atrás que también vas a tener. Inclusive experiencias fuera del ámbito de las bodas. O sea, cuando mi hermano se casó, yo adquirí una dimensión enorme viendo una boda desde el lado de la familia del cliente. Y eso me dio un nivel de crecimiento, una técnica, por así decirlo, mucho más profunda que la que tenía. Y eso pues no lo puedes comprar en ningún taller, en ningún workshop, lo tienes que vivir. Porque esa es una discusión, yo creo que se hace fuera de las cuatro líneas, ¿no? Esas conversaciones que nosotros tenemos como fotógrafos. No, pues tal fulanita apenas empieza la fotografía y se cree mucho porque ya trae bodas cool. Y de otro lado, no, pues esos que ya están caducados se creen los másters de la fotografía. Hay una conversación, ¿no? No podemos no fingir que no existen esas conversaciones, y esas son conversaciones del día a día del fotógrafo, pero me gustaría profundizar un poco, especialmente, no tanto para la gente que ya tiene tiempo, pero estoy más preocupado para la gente que está empezando, porque si escucha el mensaje equivocado, le puede dificultar más el proceso de ser fotógrafo. Entonces, como Beer Project queremos facilitar un poco ese proceso. Vamos a ir un poco detrás y analizar un poco esos primeros pasos de un fotógrafo ahorita en esta industria, ¿va? O sea, un fotógrafo que va empezando. Va empezando, ¿ok? Perfecto. Salió de la universidad, estudió, no sé, arte, lo que sea. Agarró la cámara,
empieza a mover, ¿cuáles serían los próximos pasos como que tú harías? Porque no hay tampoco una fórmula Claro, exacta, pero vamos a intentar tú y yo, ¿no? Los dos, intentar dar quizás un camino que es un buen camino. Si yo regresara, si yo me pudiera teletransportar a cuando empecé y decírmelo a mí mismo, en la época ahorita, porque también creo que ha cambiado y es un proceso, como decíamos. Número uno, recomendaría, entre más experiencia, más rápido va a ser tu proceso. Ok, vamos a empezar con este paso. Ajá. Más experiencia va a ser más rápido el proceso. Explícame eso, ¿qué quiere decir con eso? Entre más metas la pata, más rápido. O sea, ¿a qué voy? Entre más experiencias tú tengas, más O sea, aprendizaje ¿qué es vas. experiencia? Práctica. Bodas, práctica 100%. Hacer fotos de pareja, hacer retratos, hacer Bodas gratis. bodas gratis, hacer... Secundear a alguien. Ajá. O sea, hacer second de alguien. Inclusive aprender en cabeza ajena, ¿no? Experiencia por un tercero. Voy a ir a hablar con Tai y me le voy a invitar a un café y que me cuenten dónde la ha regado y cómo lo solucionó. ¿Para qué? Para que cuando yo tenga una situación similar de a la novia no le gustó la edición, Tai lo resolvió así. Lo puedo ver si eso que le Agarrar funcionó. como referencia Exactamente. y no estar perdido, ¿ok? Entonces, si es que vamos a tener que tener mucha experiencia, ¿cómo es el proceso de acelerar? Por ejemplo, quiero entrar a la fotografía de voz, pero yo no sé cómo entrar. ¿Por dónde empieza? ¿Haciendo fotos de parejas? Obviamente tú no vas a saber también cuando estás empezando los movimientos o, digamos, cómo es una documentación de una boda, ¿no? Como una galería completa. Algo que es misterioso. No sé si son muy pocos. La verdad, cuando yo empecé también no tenía mucho acceso a galerías de otros fotógrafos, ¿eh? Los fotógrafos enseñan su portafolio, pero no veo galerías completas, que yo creo que ahí está la riqueza. Totalmente. La riqueza o los errores, o lo que por flaquea, eso, lo que ajá. flaquea un fotógrafo, yo Ajá. creo que, a ver, y no es por tirarle a nadie, No puedes hablar. pero a ver, si tú ves una galería de un fotógrafo donde el 100% de su Instagram o de su portafolio son fotos de sesión y no te enseña una galería completa, eso automáticamente, y a lo mejor me equivoco, pero automáticamente me está diciendo este es su punto fuerte y probablemente flaquea de otros lados. ¿Y qué tiene? Eso es lo que vende. Yo voy a poner solo fotos de pareja en mi Instagram. Como, Sí, a nivel de marketing está bien. Si la persona que te contrata solamente le importa eso, y es un riesgo, porque aparte, a ver, en teoría nada más, los clientes no saben porque normalmente los clientes se casan una vez. No pueden decir, oye, enséñame una galería porque la vez pasada que me casé no me fijé bien y me arrepiento porque le faltó la parte de la fiesta o de documentar los momentos. No va a pasar. Entonces, los clientes llegan con cierto nivel de ignorancia porque lo único que ellos tienen en contacto en su gran mayoría de los casos es justo eso, son lo que está en redes, ¿no? El portafolio. Creo yo que como fotógrafos, parte de la educación que le damos al cliente es cuando mandamos nuestra cotización, decirle, y te anexo estas 3 galerías para que veas qué es lo que vas a recibir cuando terminemos este proceso, esta transacción, y puedas ver pues mi trabajo a profundidad. Y de hecho yo lo uso como medio gancho, porque a ver, yo creo que tengo un trabajo completo, muy redondo, y le pongo ahí en la anotación. Te recomiendo que hagas lo mismo con los otros fotógrafos. Sí, claro. Porque nosotros sabemos qué es lo que vende. Y de esa manera yo ya le metí un piecito al que solamente vende fotos bonitas de sesión. Exactamente. Mira aquí la estrategia, chicos. Toda vez que mandes tu lista de precio, esté tan confiante que tu cuerpo de trabajo es bueno, que ese es tu punto de ventaja. Y yo creo que ahí es donde entra la experiencia. Por eso muchas veces, cuando una persona que está empezando, no me preocupo tanto porque no tiene el cuerpo de trabajo. No tiene el cuerpo de trabajo, no tiene situaciones diferentes que pueda presentar. Por ejemplo, dame una foto en playa, dame una foto en salón, dame una foto de no sé dónde, dame una foto de extranjero, dame una foto de eso. No tienen esa variedad o esa experiencia, y en el portafolio, cuando tú ves la galería, se va a notar. Y eso es un punto
súper importante porque se muestra esta inestabilidad, Correcto. ¿no? En Instagram, pero cuando ves tu galería parece totalmente otro fotógrafo. Como que, wow, ¿quién es esa persona? Y yo creo que, ok, entonces, ¿por qué hablamos de galería? Porque, para hacer portafolio. Ujú. Entonces, cuando estás empezando, hay que hacer portafolio, no solamente en retratos, Correcto. pero hacer eso. Pero es difícil ganar ese portafolio y esa experiencia, para ser sincero. Sí. Entonces, ¿tú crees que es inevitable que al principio vas a tener un cuerpo de trabajo más débil y tu única manera de entrar va a ser, por eso cobras menos? Claro, a ver, nadie empezó yendo al gimnasio ya estando mamado. Ajá. O sea, es un proceso. O leyendo libros. Sí, sí, no, o sea, Hay no que vas hacer a... la teoría. Ahora, ayuda, ¿no? Y Ajá. probablemente puedas sacar lo que decíamos, herramientas de los libros para aplicarlos, pero nadie te va a contratar por los libros que has leído, Ya. ¿no? Ni por los workshops que has ido. Es que yo ya fui a 4 workshops, ya me deberían de contratar a mí. Ujú. No, a ver, esas son herramientas que a ti que tú vas a tener en tu arsenal, pero la experiencia es la experiencia, te digo. En mi caso, a mí me sirvió muchísimo y fue un proceso de bodas no glamurosas, de bodas donde competía yo más por precio que por calidad. O sea, mis primeros clientes me decían, ¿qué descuento me vas a dar? Porque Perengano me va a dar tal. Y tú estabas cómodo con esa situación de que, no, yo te doy el descuento, vente conmigo. Sí, no, y te agrego. A ver, mucho también fue por ignorancia, Ujú. porque yo literalmente me aventé a ver qué es lo que sé. Yo empecé, a ver, sinceramente, yo empecé en la fotografía de bodas por tener una opción económica extra del trabajo que estaba haciendo, que era fotografía y video para empresas. Y dije, pues el fin de semana lo puedo hacer, ¿qué tan complicado puede ser una boda? Ujú. Y ahí fue cuando decidí hacerlo. Ya después, conociendo, entre workshops y conociendo fotógrafos, me di cuenta del potencial y el mundo enorme que hay. Y ahí fue cuando me enamoré y dije, a la fregada lo demás. Pero en su momento fue, me voy a poner a hacer portafolio, a ponerme en estas expo, wedding, expo tu boda, expo lo que sea, a bajar precios, a ofrecer books, a impresiones, lo que sea, con tal de que me contraten. Y eso la verdad me sirvió muchísimo porque tuve unas experiencias horribles que me dieron mucho aprendizaje. Entonces no me arrepiento y no me lo saltaría. O sea, si volviendo al ejercicio de poder hablarle a mi yo del pasado, hazlo. Y es más, hazlo más. Si vendiste 8 bodas en Expo, vende 10. Y no la vas a pasar tan cool el primer año, pero te va a dar herramientas. Hay manera de, tú ves ahorita viendo un atajo ahí o simplemente es un proceso que tienes que ir y hacer en las bodas, cagarlas, cometer los errores, sin portafolio, inseguro, cobrando menos. Es como una, ¿cómo se dice? Un rite of passage del fotógrafo, como que un proceso que sí o sí todos tenemos que pasar, porque ¿hay manera de evitar eso o no? Sí, y creo que va a depender de cada persona. Porque, a ver, también no todo fue aquí la historia trágica de, Andrés se fue a vivir las bodas horribles. Y también yo nací en una posición, por los círculos sociales que tengo, donde pasandito eso, luego me empezaron a caer bodas de los hermanos de mis amigos. Mm. Y a lo mejor era un mercado que me hubiera tardado 3 4 años en llegar, pero por la ventaja que a mí me tocó, vamos a decirle meritocracia si quieres, que tuve la oportunidad, se me acercaron esas bodas a lo mejor más rápido de lo que me pudo haber llevado Que siendo otra persona. visualmente, estéticamente, Ayuda. se ve más grandioso, digamos, la boda, o se Sí, ve en claro. un lugar más increíble, y eso es un hecho. Totalmente. Sí ayuda en la cuestión visual de las cosas. Ahora, la cuestión entonces queda, ok, entonces la gente te va a poder juzgar, digamos, por un cierto lado de que, pues entonces es fácil, nomás los que tienen ahí el círculo son los que van a hacer, ¿no? Y pues, ¿qué hago yo entonces? Vamos a suponer que, pues, la vida no me dio ese círculo, la vida no me dio esa posibilidad. ¿Qué hago yo entonces? ¿Ya valió o qué voy a No, hacer no, para ahora? nada. Y lo platicamos hace rato. Creo yo que es cosa de ver qué herramientas tienes, qué opciones
naciste, tienes al alcance, lo que sea, y ver qué puedes hacer con ellas. Porque aparte, lo platicaba hace rato, no es lo mismo el que nació en cuna de oro con gente que va a tener bodas increíbles cuando se case, que sí, las tiene ahí mucho más corta, pero si no haces un buen trabajo, no las vas a mantener. Entonces, la gente que se queja de estos fotógrafos de es que les va súper bien porque tienen ahí, son sus amigos, lo que sea. Si fueran malos fotógrafos, hubieran tenido una boda y se acabó. O sea, si tu amigo abre un restaurante y te invita para la inauguración, vas a ir. A la negociación, totalmente. Pero si está mala la comida, no vas a regresar. Y mucho menos lo voy a recomendar. Ándale, mira, mira. Mismo siendo tu amigo, Totalmente. tú no dirías a tus papás, papás, tengo un amigo que abre un restaurante, vayan. Está malísimo, pero Pero vaya, no tiene no hace sentido, ¿va? No hace sentido. Entonces, lo mínimo estándar tiene que estar, que es excelencia. O sea, tú tienes que ser... El mercado que tengas, tú tienes que ser excelente. Si no tienes esa base de excelencia, no vas a poder brincar. Que hay gente que brinca mucho más rápido y mucho más fácil, sí, y hay veces que no puedes controlar qué tan fácil tienes las cosas. Pero si no hay una base de excelencia en tu trabajo, es más, ni la boda más barata te va a recomendar. Ahora, vamos a analizar un poco. La primera fue esa cuestión, la segunda es la cuestión de que estamos entrando un poco a ese tema, que es esa cuestión de la nueva generación, que a medida que tú vas consolidando, y obviamente lo que sucede es, tú vas consolidando y obviamente vas entendiendo un poco el mercado, vas subiendo del precio, vas mejorando tu mercado, pero hay toda esa generación nueva que llega y obviamente no necesitan cobrar lo que tú estás cobrando o tienen más contactos porque a lo mejor es de su generación y todo eso. ¿Cómo podemos lidiar con eso? Yo creo que tú y yo podríamos decir que estamos más o menos en esa situación, porque yo personalmente tampoco tengo contactos. Yo no fui a la escuela con esa gente, yo no sé cómo viven, digo, entiendo sus problemas, pero no estoy ahí todos los días, fin de semana, Claro. ¿no? Paseando con ellos. Entonces, ¿cómo es posible nosotros sobrevivir, digamos, todas esas rachas? Porque en 2, 3 años va a haber también otra ola, y en 2, 3 años y no sabemos qué es No lo se que va a va a acabar. pasar. Entonces, ¿cómo lidias con eso tú, por ejemplo? ¿Cómo podríamos estructurar eso? Yo creo que si logras que tu propuesta de valor, sea cual sea, pese más que la ventaja de la otra persona que es, lo conozco o es de mi edad o es el fotógrafo que está de moda, ya por lo menos traes un pie adelante, ¿no? O sea, a ver, empezando por la edad, ¿no? Entre más parejo estás con tu cliente, mejor te entiendes, tienen los mismos gustos, hay opción de que la empatía o el clic sea más fácil. Ahí ya tengo yo una desventaja. ¿Por qué? Porque pues, cada día que pasa soy más viejo y yo ya estoy arriba de los 30, entonces todos mis amigos están casados, yo probablemente ya me tocan los rezagados. El chavito de 26, 27 años que se va a casar probablemente va a empatizar más con el chavito de 26, 27 que quiere ser fotógrafo. Si yo logro comunicar a través de mi branding, de mi marketing, de lo que posteo, del lenguaje con el que me comunico hacia afuera, que vale más la pena que yo haga la boda que su amigo, creo que es como un punto importante a considerar. Entonces, la primera ruta es, man, tienes que ser mejor. Algo tiene que ver en ti que diga, mismo siendo mi amigo, mismo siendo mi compita, mismo siendo mi mejor amigo de toda la vida, mismo siendo hijo de tal, prefiero contratar a Andrés. Y hay muchas opciones, no creo que haya como la respuesta mágica de, es que solo tienes que ser bueno en esto. O sea, puede ser desde tu propuesta, desde tu servicio, ¿no? Que digan como es que este güey es, el servicio que des espectacular, súper recomendado, ¿no? No importa que tu primo sea Fer Juaristi, contrata mejor a Tai, ¿no? La propuesta, el servicio, el trato, ¿no? Creo yo que hay varias cosas que puedes voltear a ver de
mis herramientas que tengo, en qué puedo sobresalir e intentar enseñar que tú eres grande en eso. Sería un ejemplo si traemos al restaurante. Mi sobrinito está abriendo un restaurancito súper cool, está bien hecho, es increíble, tiene buen gusto, está todo bonito, pero está el Puyol de Enrique Olvera que tiene años ya consolidado y no es el chavito, ya tiene mucha experiencia, entonces quizás podría cambiar mi Claro. mente de que, ¿sabes qué? Mejor voy a ese restaurante que el otro, a pesar de que es mi compa. Y entran muchos factores, porque esa decisión del compa puede ser, o sea, del restaurante, puede ser, es que me queda más cerca, es que es más barato, Ujú. ¿no? O a lo mejor es más caro, pero la vez que fui o me recomendaron que nada que ver y que le gana Puyol. O sea, hay varios factores. Ujú. Ok, entonces la primera es, digamos, la obvia y diferenciarte de eso, que ya es un hecho difícil, Sí. ya es un hecho difícil, Porque ¿no? aparte también es una tarea de introspección, o sea, de ver yo qué puedo presumir que le gano Ok. al otro. Ujú. Desafortunadamente, mi lectura es, hay solamente por ejemplo, yo veo la industria de boda, no es, no es, no es una oferta infinita. ¿Qué quiere decir eso? Esa cuestión de que hay trabajo para todos. No hay trabajo para todos. Hay trabajo para todos que trabajan, pero no hay trabajo para todos. ¿Por qué? Hay trabajo para muchos, pero no para todos. No para todos, porque si no toda nuestra agenda sería lleno. O sea, económicamente viendo, si fuera, ok, los más buenos agarraron todas las bodas, agenda llena. Hay segundo tier, todos llenos, y tercero tier, todos llenos, y lo que quedó todo. Sería un mercado perfecto, pero no es un mercado perfecto. No estamos con nuestras agendas llenas. Y eso incluso yo digo, yo no tengo mi agenda llena en 2025 todavía. Yo tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Una empresa que tiene 15 años consolidado, bien posicionado, si yo no tengo mi agenda llena todavía, tengo solicitudes, pero no necesariamente tengo lo que considero una agenda llenísima. Muchos sí tienen, ¿ok? Pero cada quien va a variar, ¿ok? Entonces, vamos a suponer que el pedazo de pizza siempre les va a tocar de arriba. Esa es la realidad. No sé cómo se llama. Había ¿La serie? la serie del La- elevador, sí, del sí. elevador de... Sí, sí, el hoyo. Ajá, sí, algo así, ¿no? Ajá. El que de arriba va comiendo y va quedando. Sí. ¿Ok? Vamos a suponer que estamos en esa situación y que, perfecto, es culpa del mercado, ya no puedes hacer nada. Sorry, man, Ok. no te va a tocar, no te va a tocar, man. Naciste en el lugar equivocado, en la fecha equivocada, con papás equivocados, es lo que te tocó, man. ¿Ok? Correcto. Y sí es real, ¿ok? Porque no estoy desmeritando eso. No. Porque hay muchos fotógrafos que viven en pueblos pequeñitos y es difícil comprar una cámara, es difícil cuando el dólar está, no, tu moneda está devaluada y el dólar es muy caro, es diferente tú comprar una cámara con pesos mexicanos o con pesos argentinos cuando estaba devaluada, es totalmente diferente. Yo entiendo ese contexto. Entonces, ya que vamos a asumir que ese es tu contexto y no podemos cambiar eso. ¿Cuál sería entonces la otra salida para el fotógrafo? Si yo no puedo ser el mejor, si no puedo yo alcanzar ese mercado, ¿tú personalmente qué harías? Y quieres ser fotógrafo de boda, ¿no? ¿Empezando o ya consolidado? Así, empezando y así como que tu proceso. ¿Cómo sería tu visión, tu lugar dentro de la industria? ¿Cómo te posicionaría? ¿O cómo harías que eso funcionara? Creo que va justo como decía, como ver las herramientas que tengo, intentar posicionarme en un mercado al que veo que puedo alcanzar. O sea, yo sé que quiero estar hasta allá arriba, pero si ahorita, por las herramientas, situación que tengo, yo sé que este es el tope, pues hacer el mejor del tope. Ya. ¿no? Entonces empezaría por ahí. Sí. Ok. Usar las otras bodas como metas y ver qué decisiones tengo que tomar Ahora. ahora para poder llegar allá. Pero yo sé que eso va a implicar tiempo. Y hay que trabajar, y hay que ser pacientes,
contactar wedding planners cada vez que tengo una oportunidad de hacer el mejor trabajo posible. O sea, creo que son como pasitos que debes de hacer Ok. porque no va a llegar de un día para otro. Ok, es que tú tienes una mentalidad más progresiva, pero vamos a suponer que no existe esa posibilidad de subir, man. Ok. No existe, ¿ok? Nunca vas a poder hacer esas bodas. Vamos a suponer que yo tengo esa mentalidad. Tai, nunca voy a poder hacer esas bodas. Yo vivo en un pueblito y aquí lo máximo que me paga son $700. Ok. ¿Ok? Esa es tu situación, ese es tu contexto. Claro, como Andrés Mondragón, tú dirías, yo voy a hacer las 700 y voy a ver cómo lo hago para subir. Es obvio eso, pero vamos a suponer que es duro, man, es duro la realidad. Y tengo que pagar la renta y lo que me toca son de 700. ¿Cuál sería tu estrategia en ese contexto? Intentar ser el mejor de los 700, ¿Ok? ¿no? Y digo, no sé si es ir en contra de la restricción que me acabas de decir, pero yo creo que en el momento que llegas al tope de los 700, ¿Te das cuenta? alguien de 800 te va a voltear a ver, porque ya no estás tan lejos. Mm. Y luego el de 900. O sea, ¿Tú crees que es progresivo? ¿Es inevitable eso? es progresivo. A ver, habrá sus excepciones, pero no creo que cualquier fotógrafo que ya tenga más de 5 o 6 años en esto siga y se ha dedicado y le ha echado ganas y ha crecido, siga con la misma boda con la que empezó. Ya entendí. Inclusive de lo que platicabas, ¿no? La chava súper exitosa, que wow, que le va súper bien. Aunque su primer boda haya sido una boda fresa de planner, no sé qué, estoy seguro que la que le ha echado ganas ya tiene una boda mucho más fresa y mucho más bonita y mucho más tal, ¿sabes? ¿Por qué tenemos esa obsesión de siempre querer más, más, más? Queremos las bodas de la gente rica, de la gente fresa, de lugares ahí. ¿Por qué hay una cierta obsesión dentro de... Yo sé que el dinero es bueno, ¿ok? Para empezar, eso es algo que tenemos que entender, chicos. Si Sí. quieres dinero, tienes que servir a las personas que tienen dinero. Es inevitable eso. Pero muchas veces veo esa dualidad. ¿Quieres el dinero? O la Pero boda. tu mente es contra esa cultura. A ver, yo en mi caso, en lo personal, y a lo mejor en 3, 4 años me muerdo la lengua y me dijiste, hey, tú dijiste eso en el podcast, no está Vamos a siendo, dejar bien grabadito. no está siendo coherente. Yo creo que en mi caso, si hay un tope donde ya no me interesa tener bodas más caras, o sea, ahorita sí, pero imaginándome a dónde quiero llegar, creo que ya hay un tope donde veo más el tipo de boda que el cheque. No sé si estoy haciendo sentido. O sea, si a mí O sea, si alguien llega y dice $100,000 ahorita por una boda, no, gracias. No, a ver, obviamente, porque es una boda. Pero si me dices, a ver, mañana vas a estar en el mercado de los de las bodas de $100,000, Ajá. yo hoy, con mis necesidades y eso, sabiendo lo que implica ese mercado, tal vez no estaría tan feliz. Pero ese es exactamente el punto que me gustaría desarrollar. Entiendo muy bien lo que tú quieres decir, ¿eh? Porque llega un punto donde hay otras cosas que valen más, ¿no? Llega un punto donde tu vida está confortable financieramente que tienes la posibilidad de decir no a ciertas bodas porque tú prefieres una conexión mejor o una pareja que te permite ser, ¿no? Traer un poco más tu visión. Claro. Pero sabe, a veces lo que pienso es que nosotros ni sabemos de ese mercado e imaginamos cosas. Pero ¿quién sabe que esas bodas de 100,000 nos dan más libertad creativa? Son menos estresantes, no sabemos, asumimos eso porque no sé tu experiencia. Justo. No necesariamente las bodas que pagan bien son las más difíciles. Sí son difíciles porque la expectativa es alta, pero muchas veces la gente que más me paga son las más fáciles de servir. Te voy a decir justo mi experiencia. A ver, yo tuve la fortuna de hacer ya una boda de una persona famosa. Fue la boda de Yuridia, la Ok. academia. Ujú. Habrá gente que diga, no, es que a mí me encantaría hacer bodas de famosos, porque aparte del presupuesto y que en los invitados esté gente que ve en la tele. Yo no la disfruté tanto. Si yo no vuelvo a tener una boda de celebridad, yo no tengo problema. O sea, no es un... Ya tuve la experiencia de la gema del infinito. ¿Por la cuestión de dinero o porque no necesariamente es lo que imaginamos lo que paga o por la fachada de todos los involucrados ahí? Es con mucho protocolo y está el Ah. fotógrafo de la revista
y tienes que entregar al día siguiente porque se va a ir a tal publicación y la novia muy nerviosa y que los vecinos, o sea, se vuelve en la experiencia personal, no me gustó tanto. A mí me gusta una boda donde pueda estar como más relajado, donde me pueda involucrar, donde pueda conocer a la familia. Por ejemplo, en este caso, ella al principio del día era muy hermética. Y lo entiendo porque cualquier cosita que digas es que ella dijo tal y el escándalo y justo en ese entonces le estaban tirando mucho que se estaba casando con su manager. Entonces, son como preocupaciones que yo no disfruté estar involucrado en. Entonces, la boda estuvo increíble, puedo presumir que ya hice, pero no sé, llegar a un lugar donde te quitan los celulares, donde hay mucha seguridad, donde hay mucho protocolo, donde hay otros fotógrafos que tienen que estar, no es un escenario que me gustaría repetir. Ahora, si esa boda pagan 100,000 y digamos, las parejas cool te pagan 3, ¿cómo tomas esa decisión? A ver, una cosa es hacer eventualmente una que otra boda de 100,000, Ajá, eso no tengo ningún problema, ajá. todo bien. Pero que el 100% de mis bodas sean como esa, creo que ya regresaremos a este rollo de que decíamos que somos súper afortunados de tener un trabajo que gozamos, ya no gozaría tanto ese trabajo. Y se escucha horrible porque me estoy quejando de, oh, yo no quiero estar en un donde Sí, me ajá, paguen mucho, ajá. ¿no? Cuando estamos hablando que a lo mejor eres la persona que está en su pueblito buscando bodas de más de 8,000 pesos. Sí. Yo sé, se escucha horrible, no me estoy quejando de eso, sino más bien quiero como expresar que no siempre el subir el escalón es la meta. Y yo creo que eso es algo que siempre estamos con esa dualidad y esas historias que nos contamos. ¿Cuándo es el momento de decir, estás bien aquí y aceptar, ¿no? Y cuando eso empieza a tornarse como una mediocridad o un aparato de defensa de justificar tu mediocridad de que, no, es que Yo no quiero yo no eso. quiero Sí, eso, yo sí, no sí. quiero hacer bodas de destino, yo prefiero estar aquí y hacer carne Me asada. dura más mi semana. Ajá, Sí, sí. sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces, ese juego en nuestras cabezas a veces es un poco confuso, hasta para mí, porque las historias que nos contamos es, ¿no? Diferentes maneras de justificar el contexto a veces. Claro, Y no somos honestos con nosotros mismos. totalmente. Y eso es, si vamos a profundo, estás siendo honesto contigo mismo en este momento. Es lo que, por ejemplo, te voy a decir algo ahorita. Tengo esa dualidad. Por un lado, estoy feliz porque puedo trabajar en eso, porque puedo traer un ingreso a mi casa, puedo pagar la colegiatura de mis hijos el próximo mes. Estoy súper feliz y agradecido. Pero por otro lado, te estaba diciendo, tuve que viajar, voy a perder 3 días solamente en el traslado. Y para mí es como 3 días que se volaron. Ok, un descanso lejos de los niños. Está bien, pero Le ves la cosa positiva. Ajá. Entonces, pero es revuelto eso, no es como que un agua clara, es como todo revuelto y a veces eso nos trae un poco de esa falta de claridad, donde quiero empezar a entrar un poco sobre esa cuestión de descubrir un poco nuestro lugar y nuestras metas. Yo creo que nos trae mucha ansiedad porque el futuro siempre es incierto, ¿no? Y siempre estamos intentando de descubrir o tener una nueva historia que contar para nosotros justificar lo que estamos haciendo. Para ti, Andrés, ¿cuál es la historia que te cuentas últimamente? Para justificar lo que estoy No, haciendo. ajá, por ejemplo, ¿cuáles son las historias que te entran en tu cabeza? Estoy feliz porque estoy haciendo eso. ¿Cuáles son así las pláticas que últimamente has pensado en tu cabeza? Creo yo que la conversación que tengo conmigo mismo va mucho sobre lo afortunado que soy, y lo pongo entre comillas, porque ahorita vamos a hablar bueno, quiero tocar el tema del sacrificio. Las decisiones que he tomado y las cosas que estoy sacrificando me están permitiendo tener cierto tipo de vida, poderme ir de vacaciones al lugar donde se me antoja, o sea, como esa libertad, me da libertad, que uno, lo agradezco y me siento muy afortunado,
y es como lo que me motiva, ¿no? O sea, el poder tener un trabajo que me gusta hacerlo, que lo disfruto y que además me da libertades, empezando por la económica, es algo que converso conmigo mismo el cómo seguirlo manteniendo. ¿Ok? Y para el futuro, para ti, ¿cómo visualizas tu lugar? Obviamente me mencionaste esa cuestión de que nuevos van entrando y siempre te cuestiona, ¿no? Siempre cuestionamos también nuestro trabajo. ¿Será que está bien mi trabajo? ¿Sigue siendo relevante? ¿No? Siempre estamos cuestionando y veo de tu parte que tú eres una persona diferenciada en el sentido que a pesar del contexto donde estás, sigue yendo al workshop, sigue yendo a todos los talleres, te veo por todos lados, ¿ok? Te veo por todos lados y es un factor en común de las personas que logran tener éxito dentro del contexto de la industria de la voz, porque obviamente te vas viendo diferente perspectivas, no necesariamente es una respuesta correcta y estás en ese descubrimiento. Me gustaría platicar un poco sobre esas experiencias, de por qué sigues yendo y para dónde va eso. Ok, uno, sigo yendo porque por cómo soy yo, a mí me gusta mucho aprender. Y no nada más de la foto, sino soy el que me gusta escuchar podcast mientras trabajo, me gusta que alguien que fue a tal lado me platique la experiencia y lo que aprendió. O sea, es como esta hambre de conocer. Entonces, esa es una. Dos, y viene relacionado a lo que es de los workshops, de por qué estoy en todos lados. Y es inconsciente, ¿eh? Me di cuenta después de estar yendo, es como, mira, me está funcionando porque al ir a los workshops, yo siempre digo que te mantienes informado, las tendencias, técnicas, qué está de moda, qué no, el que le estará rompiendo, qué tiene para compartirme, o sea, te informas, generas comunidad, que yo creo que igual la vida del fotógrafo, en especial de bodas, creo que es una vida, vamos a decirle, solitaria. Y el poder conectar con gente que tiene las mismas preocupaciones que tú, está en un camino similar, que puedes aprender de ellos, apoyarse, es algo súper valioso de workshops, congresos y etcétera, etcétera. Eh, y sobre todo la inspiración, porque la inspiración creo yo que se traduce en ganas de hacer. Entonces, en el momento que tú ya no estás inspirado, te vuelves lo que decíamos, se vuelve otro trabajo, ¿no? Al contrario es que quiero hacer esto, que ya vi que Perengano lo está haciendo, o ya me inspiraron porque me dijeron que vieron esto en mi trabajo, y sí es cierto, ahora lo quiero seguir replicando. Para mi caso es como echarle gasolina a las ganas de seguir aprendiendo y seguir haciendo. A mí, probablemente tú tienes una perspectiva diferente de workshops, porque para ti probablemente, como has ido a muchos, para ti no es ni si la información es buena o no, porque tú sabes aprovechar bien el workshop. Pero para muchos, no sé por qué, yo quiero entender un poco ese modo de pensar. Yo pienso de esa manera, cualquier tipo de ambiente educativo, sea bueno o malo la persona que da, sea estructurado o sin estructura, siempre hay algo que puedes aprender. Totalmente. Y hasta de personas. Ajá. O sea, yo, por ejemplo, tengo ahorita una segunda cámara, se llama Paula. Paula entró, era wedding planner, le gustó el mundo de la foto, empezó a trabajar, lleva ya 2 años, pero desde el día 1 yo ya aprendía de ella. Porque era una persona muy obsesionada en los detalles, que a lo mejor en ese momento mi trabajo no era tan centrado en eso. Y el ver a ella que venía con una cabeza fresca, no viciada, las cosas que ella se fijaba o las cosas que ella fotografiaba, me servía a mí para aprender de alguien que no tenía carrera, ¿no? Entonces yo creo que puedes aprender de todos y si tú llegas con ese asistente o oponente, ¿eh? Si tú llegas con esa mentalidad a los talleres, a los workshops, a los congresos, también es una manera como de mantenerte humilde y no subirte en el de, es que yo ya llevo 8 años y todos deberían de estar viendo a mí, no a la chava que acaba de empezar. Creo que también ayuda como a ponerte en una posición donde te das cuenta que puedes aprender del nuevo o del que tiene 15 años en la industria. Y eso se respeta porque es
una manera consciente de mostrar, y es vulnerable porque es tú estando en un workshop, es como levantar las manos y decir, yo no sé todo, a pesar de que tengo muchos años, todavía tengo cosas que aprender y es difícil posicionarte o por lo menos permitirte estar en eso. Y es algo que es admirable de tu parte. Ahora, la cuestión de por qué en el contrapunto, por qué también hay muchos rechazos hacia la educación en sí. O sea, entiendo, ¿no?, que hay charlatanes, entiendo que hay vendehumos, entiendo toda esa cultura. Pero mismo con ellos se puede aprender. Yo soy la persona que vivió con ellos. Si es un vendehumos y llegó a un cierto nivel donde hay influencia de 1 millón de personas, hay crédito ahí. Por más que sea vendehumos, algo hizo bien para conseguir. Entonces hay algo que se pueda también aprender Claro. de esa psicología. Pero en fin. Ahora, ¿por qué muchos hay este rechazo hacia la educación cuando quizás podemos estar de acuerdo entre tú y yo que es lo más primordial para cerrar el hueco de donde estás a donde quieres llegar? No hay como tú estar aquí y llegar hasta acá sin la información, sin el conocimiento, sin tener esas pláticas con las personas, sin esa apertura. ¿Por qué una persona limitaría a un tipo de educación? Y no estoy queriendo vender workshop aquí, ¿eh? No estoy vendiendo nada ahorita en este momento, ¿eh? Yo creo que son dos cosas. Una es el ego, ¿no? Difícil de decir, ok. Sí, o sea, el de por qué voy a decir que tú estás bien si eso que tú estás diciendo no es lo que yo hago. Porque yo ya sé, yo Ya ya tengo tengo agenda llena. experiencia, yo tengo agenda llena. Yo fui en mi momento perengano. Y el reconocer, y nunca has trabajado el ego, trabajarlo así de trancazo ha de ser complicado. Ok. Entonces creo que uno es el ego y el otro es el miedo, ¿no? El cómo le voy a dar herramientas o cómo voy a dejar que otras generaciones aprendan lo que a mí me costó años, porque se van a volver competencia. Digo, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero creo que es un punto de vista que puede tener mucha gente es que si la gente se informa, van a agarrar herramientas que yo ya tengo, que me costaron trabajo, y me van a competir. A esta altura del campeonato, ¿tú crees que existe alguna información que la gente no tenga acceso? No, información. ¿Tú crees que ya está disponible en todas partes? No eres como antes, cuando estás empezando en el mundo de la fotografía de boda, no había workshops. No. En México, tenés que ir ahí a otro lado para ir a los workshops. Era muy difícil tener, digamos, en la cuestión más técnica básica, obviamente eso se puede aprender en varias partes, pero en la cuestión de la industria de boda o la manera de hacer storytelling o la manera de hacer el business, del marketing, no era un tema muy desarrollado. Y yo creo que todavía podría decir que hay información afuera, pero tampoco es muy, está sobrando, no es como, es limitado en un cierto sentido, pero ok, si tú quieres realmente buscar, va a haber. O sea, justo decir, a lo mejor no está en tu cara, pero rascándole tantito yo creo que hay muchas opciones. Y de hecho, inclusive, a comparación de antes, o sea, antes en tu proceso los ibas encontrando y era más complicado y tenías que investigar y que te recomienda. El hecho de que ahorita esté más a la mano, inclusive puede ser, no quiero decir peligroso, pero era lo que platicamos en el desayuno. La información ahí está y está más a la mano. El problema es saber esa información que te están dando, si es momento que la tengas. Ya. O deja tú si es momento. Va a tener el mayor impacto positivo que podría tener esa información si la recibes ahorita, o si lo hubieras recibido antes, o si lo hubieras recibido en un futuro. Ejemplo, si a mí me hubiera caído información de marketing, negocio mucho antes, a lo mejor voy a tener un negocio más rentable antes, ¿no? Hubiera estado cool. O al contrario, a lo mejor me cae información de la parte artística, de encontrar la voz y eso, cuando ni siquiera todavía acabo de dominar la técnica. Entonces, esa información
no se queda pegada. Ajá, suena lindo, pero... Pero no que si me ahorita, que por ejemplo yo acabo de tomar ahorita un workshop donde me despertaron y me trabajaron en esa parte, que ahorita me siento más ubicado en cuanto a estilo y a lo que quiero seguir haciendo. Ahorita me cayó como perlas, antes no me hubiera servido. O, tercer escenario, hay información que está padre y cae bien, que te caiga, no importa en el momento en que estés en tu carrera. Entonces, yo creo que en tema de workshops y educación, información, videos y todo, hay opciones. Está mucho más fácil ahorita que hace unos años. Nada más hay que estar como conscientes esto que estoy teniendo, en dónde lo quiero, cómo quiero que me pegue, creo yo. ¿No? O sea, no Pero nada más ¿cómo es tomar... pero entonces es como tirar, ¿no? Tirar un dado al aire, porque la verdad, si tú estás empezando, nadie te va, o sea, digo, porque tú tomas esas decisiones de cuál workshop vas a ir. Sí. Obviamente tú agarras recomendación, pero no hay nadie, un filtro diciendo, espérate, ese workshop todavía no, porque ya conozco que la información que va, porque no sabes qué información o cómo vas a recibir o qué es lo que necesitas escuchar. Entonces, básicamente, es como tirar al azar. Sí, pero también creo que los proyectos, dígase workshop, congreso, no sé, lo que sea, que están bien pensados, o sea, que tienen un propósito y no nada más es, vamos a cobrarles un montón de lana a fotógrafos para tener nosotros como organizadores dinero. O sea, que si hay un propósito detrás de los que lo crean, es mucho más fácil leer qué es lo que te están ofreciendo. ¿No? Igual, no es por tirarle a nadie, pero el que nada más hizo que juntó a los 3 headliners que ahorita suenan en la industria y los trepan en un escenario y hablen y yo les cobro, a ver, no dudo que lo que decíamos, puedas aprender algo. Bien. Pero si yo veo una propuesta donde es muy claro que el objetivo es hacer comunidad, inspirarte, que sí, a lo mejor trae a los headliners que los otros los traen, pero se ve un valor agregado a nada más te traigo a la persona del cartel acá, es mucho más fácil leer y decir, yo quiero eso. ¿No? Oye, voy empezando, pero quiero hacer comunidad. Y ya vi que tal congreso, cada vez que lo anuncian, hay un montón de gente que va y nos dicen, ¿no? Que hasta parecemos secta. Ok, comunidad. Saludos a la saludos, secta. saludos a la secta de Be Here. Ok, ¿quieres ser comunidad y quieres tener más fotógrafos? Ahí está. Se lee que esa es una propuesta que te puede dar eso. ¿Quieres trabajar la parte más personal y eso? Pues busca un workshop o un congreso, lo que sea. Más íntimo. Más... Que se sienta eso, ¿no? Que sabes que con lo poquito que ves, con lo que te explican, con lo que te están poniendo enfrente, te des ese feeling. ¿Quieres nada más ir a ver a los headliners? También ve al que nada más se ve que nada más juntaron y los treparon, pues, también se vale. No hay una respuesta correcta. Es difícil decir, ese es el camino correcto y eso. Pero lo que sí puedo decir es, mientras estemos retando, no en la mala onda de, te reto, pero de mejorar nosotros mismos y realmente estar conscientes, y yo creo que eso era la visión de Be Here, es crear un espacio donde podemos profundizar las conversaciones, donde realmente podemos hacer unas preguntas incómodas y no necesariamente que va a ir alineado con la manera que tú piensas. Para mí eso es una de las mejores maneras de crecer. De hecho, tienes que tener el contrapunto para reforzar tu idea. Entonces, muchas veces las personas se equivocan con la manera de pensar porque piensan que yo tengo un cierto posicionamiento por ciertas cosas. Pero lo que estoy haciendo en realidad, y hasta en nuestra conversación, estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero tengo que hacer el contrapunto para ver si esa idea se sostiene, es fuerte suficiente para, es sólida. Y que te aplique a ti. Ajá, exacto. Porque estas cosas no son universales. Ajá. Porque si no, la pregunta de qué es lo que tiene que hacer una persona, sería muy fácil la respuesta. Va a depender de tu contexto, de quién eres, de qué herramientas tienes, de en qué punto de tu carrera estás y de muchos otros factores seguramente que no estamos considerando.
para ver si se aplica o no, ¿no? Porque habrá gente que te diga, no, hombre, es muy fácil, haces esto, porque a mí me funcionó y es la clave del éxito. Y a lo mejor esto y esto que le funcionó para mí son cosas muy alejadas o que no las tengo presentes en mi vida. En ese sentido, sí puedo presumir un poco. Si ven mi inbox, yo soy muy claro en lo que te puedo ayudar y en lo que no te puedo ayudar. Muchos vienen con la finta de que, ay, quiero hacer una mentoría contigo, pensando que yo voy a resolver todos sus problemas. Analizo qué es lo que quiere. Depende mucho en qué punto estás para ver cómo las cosas que te puedo ayudar va a servir. Entonces, muchos me preguntan, ¿me conviene ir a hacer el price o me conviene hacer una mentoría contigo? Y digo, ¿sabes qué? Escucha los podcasts gratis antes. Enfócate un poquito en tu fotografía antes de hacer eso porque no te va a servir porque tiene muchas otras estructuras que necesitas hacerlo al mismo tiempo. Claro. Entonces, yo creo que es ahí donde quizás la gente siente un poco engañada, frustrada de que esperaba algo y yo para vender quizás te dije que estaba bien, siendo que no era. Yo creo que no es generalizado, pero como tú dices, yo creo que al final del día yo quiero poner la responsabilidad a cada uno. Es decir, tú tienes el pensamiento crítico, haz la tarea, investiga tú antes de tomar la decisión. No vayas con la finta de que, como Andrés fue allá, voy a ir allá. Como tal fulanito está haciendo ese güey, yo voy a ir. Como esa fotógrafa se ve cool, voy a ir con esa fotógrafa. Yo creo que todos tenemos que cuestionar, tener ese pensamiento crítico, ¿no? Y yo creo que es súper importante que pregunte a la persona, oye, estoy en ese contexto. Para ser sincero, si voy a tu workshop, man, me voy a sacrificar una buena lana, un buen dinero. ¿Debo de ir o no? Claro. Si esa persona tiene ética, probablemente te va a decir la verdad. Hey, aguanta. Sí tiene ética. No quiero que vengas ahorita con ese dinero porque no quiero que pase. Primero resuelve eso y después venga, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema interesante de hablar sobre el nivel de educación que tenemos en América Latina. Una de las razones por también empecé a crear el Vigil Project, yo siento un poco de debilidad comparado con lo que tiene, por ejemplo, tal vez la industria en Estados Unidos en cuestión de acceso a educación. Siento muy débil todavía la comunidad hispanohablante. No quiere decir que no hay buenos fotógrafos, sí hay buenos fotógrafos, pero la cuestión es, en cuestión de educación generalizada, es muy difícil todavía ese tipo de acceso. Ahora, si tú hablas inglés, puedes entrar y va a haber un mundo de posibilidades. Y no sé si tú ves, por ejemplo, no sé si es cuestión socioeconómica o si es puro cuestión económica, pero si tú ves los fotógrafos americanos que van empezando, obviamente tienen un poco más de dinero, ¿ok? Tienen más acceso a dinero, pero es mucho más estructurado, es mucho más, hay esa cultura de emprendedorismo en los americanos que no veo aquí en América Latina. Es como, una fotógrafa que va empezando, tiene toda estructura, voy a hacer eso, voy a usar ese sistema, les encanta toda esa cosa, aparte de la creatividad, pero aquí veo un poco esa falta de estructura o falta de curiosidad de, ¿cómo funciona? Y quieren hacer un poco más, ¿no? Aquí, y entiendo el contexto también, que tenemos que adaptar. ¿Cómo la ves de ese lado en la cuestión de educación generalizada hoy en América Latina? Creo yo que definitivamente está el factor cultural súper involucrado, porque a ver, como latinoamericano, sé que tenemos esta idea de como, es que si tomo ese curso, ya, ¿no? Y el ejemplo número uno y la evidencia que puedo poner es
¿Cuántos mercados no hay que te dicen que esa crema te va a cuidar? Y van y se ponen la crema porque es la crema que cura todo. Creo que tenemos mucho esa mentalidad de, es que si tomo el pricing de TAE, Ya la hice. ya la hice y me voy a volver millonario mañana y voy a poder vender bodas de $7,000. Ajá. Cuando en realidad, y te digo, creo que es un tema cultural, la realidad es que sí, te va a dar herramientas, pero uno, son las herramientas que a él le funcionaron y que él ve y que él sabe que funcionan porque lo ha vivido en carne propia, pero la realidad de Tai puede ser muy diferente a la realidad de Andrés. Esa es una. Ojo, que puedes aprender y te da herramientas totalmente, pero son diferentes. Esa es una. La otra, por ejemplo, el tema de, ok, voy a empapar de las bodas de los fotógrafos de Estados Unidos. No es lo mismo las bodas en Europa, en el lago de Como, en los castillos que tienen allá, a las bodas acá en México. Empezando por... Lake Chapala y Lake Como. Exactamente, el lago de Como y el lago Chapala son muy diferentes. No, pero inclusive la cuestión de la boda, no es lo mismo la boda de 20 personas, que es lo normal allá, o de 30, 40, 50. Que tiene mucho más tiempo de desarrollar esos personajes. Hasta acá de bodas de 1,000 personas. Que me no ha tocado. desarrollan nada de historia porque estás... Y son bodas gigantes y, ¿sabes? O sea, es una locura. Creo que también la persona que te está compartiendo sus experiencias para que tú te eduques, hay que tener en cuenta el contexto del cual lo está diciendo. No es el mismo que te dice, yo con 8 bodas al año vivo bien. Una boda aquí en México, 8 bodas al año, pues, ¿cuánto tienes que cobrar? ¿No? Que se puede, a lo mejor. Pero, pues obviamente es más complicado. Entonces, uno creo que es cuidar qué te dicen y quién te lo dice. Y saber que aquí en América Latina, el contraste que mencionas de que hay las bodas chiquititas de presupuesto, las millonarias, también es un contraste que se ve en la sociedad. Hay mucho más ricos y más pobres y menos clase media, cuando ya a lo mejor las bodas generales caen en clase media. Entonces, nada más, como dicen los gringos, tomarlo con una pizca de sal, saber qué es lo que estás consumiendo y por qué. Sí, la verdad que a mí, cuando inicié el Be Here Project, tenía esa duda, ¿será que empiezo en inglés? Que es un mercado mucho más dinámico, mucho más aceptable, es mucho más, ¿no? En esa cuestión. O si doy aquí con los fotógrafos que están apenas batallando. y eso, es difícil eso. Pero, como el proyecto empezó más de esa visión de que, ¿sabes qué? Quiero... Tanto es que todos mis speakers, hasta el año pasado, 100% fueron hispanohablantes. No tengo ningún invitado en el podcast que hable inglés y todos los speakers era algo que envisionaba. Vamos a desarrollar nosotros aquí el mercado local porque hay talento, sí hay. La cuestión es, no estamos puliendo, no estamos desarrollando, no estamos entre nosotros teniendo esa conversación que deberíamos estar teniendo, mientras allá todos están teniendo esa conversación de cómo mejorar la industria en sí, mientras aquí había mucho esa desconexión. Totalmente, y yo creo que es de las cosas que se le debe aplaudir al proyecto. A ver, y lo platicaba hace rato, no hay alguien haciendo lo mismo a esa escala en Latinoamérica. No sé si sea un tema cultural de que no nos gusta compartir, ¿no? Los secretos, y es que si, lo que decíamos hace rato, ¿no? Por ego, por miedo a que alguien más me quite mi chamba, esto es mío. Y siento que el hecho de que lo hayas decidido hacer en español, uno, le da más opción a gente de Latinoamérica que no habla inglés tener esa información, que es súper valiosa. Y dos, también, a ver, lo decías, hay mucho talento en Latinoamérica. Si tenemos tanto talento, ¿por qué no también tener el formato de ese talento, compartirlo? Exacto. Y aquí para mí fue muy difícil. Por eso no dependo mucho de sponsors. No tengo sponsors que me están promoviendo y todo eso. ¿Por qué? Porque para empezar,
muchos, y aquí entre nosotros, hay que si van bien los sponsors, les estoy cobrando aquí, no creen en el mercado latinoamericano. Dicen, no hay lana, man. No están, no hay potencial como en otras partes. Y sí entiendo, sí entiendo, pero yo dije, te voy a prometer, man, yo pongo mi mano en el fuego que va a ser una industria padre, va a ser vibrante. Hay mucho mercado en toda Latinoamérica. Estamos hablando, México, para ser sincero, es uno de los mejores mercados de bodas del mundo, Sí. ¿ok? Del mundo, para empezar. Y muchas ciudades en América Latina, Guatemala Antigua, Cartagena, Perú, son hubs que están creciendo. Entonces, yo digo, va a haber, tienen que, tienen que confiar en nosotros, ¿no? Eh, y, y sí, sigue siendo esa cuestión de nosotros mostrar al mundo que aquí existe esa posibilidad. A mí, para ser sincero, te voy a ser sincero, no hay nadie en el palco a nivel mundial excepto Fel Juaristi. No hay ningún fotógrafo latino que va a las conferencias en España, en Europa. Siempre es al revés. Siempre es al revés. Siempre estamos trayendo de fuera. Entonces yo dije, ¿sabes qué? No quiero más traer de fuera. Vamos a promocionar solo el talento local ¿Qué hay? que hay. No, Sí. no queda atrás. Sí, no queda estás atrás. trayendo gente nada más Ajá. por ser Sí, latinoamericano. claro, Sí, no es, sí, sí. no es de, no es de cuota aquí, ¿eh? Yo sí le di una. Pero, pero sí, yo siento que falta esta visibilidad y yo creo que no voy a poner toda la responsabilidad en mis hombros. Todos tenemos responsabilidad de echar un poco de granito, sea otras personas. Por eso yo no tengo ningún problema de promocionar otros workshops. Siempre promociono otros workshops. Siempre es importante tener esa apertura porque al final del día, ¿quién va a salir ganando? Va a ser nosotros. La industria. La industria. Sí. O sea, ¿por qué están viniendo extranjeros a hacer boda en Los Cabos, siendo que hay mexicanos aquí? ¿Por qué es necesario que San Miguel esté saturado con extranjeros, fotógrafos y planes de extranjeros, siendo que planes extranjeras los amo, ¿eh? Continúe reclamando. De hecho, ahí no hay queja. No hay queja, no hay queja. Ahí no hay queja. Continúan recomendando. Pero, ¿se entiende? ¿Por qué la necesidad? Y eso fue una pregunta, ¿por qué, si está aquí Andrés, por qué tienen que traer otros fotógrafos? Eso quiere decir que todavía tenemos esa posibilidad de estructurar mejor nuestros servicios, de estructurar mejor nuestros business, y yo creo que, ¿no? Y estructurar mejor la industria, porque entiendo que yo pueda trabajar en mí para mi propuesta o mi oferta, enseñársela a esos clientes extranjeros, que a lo mejor pueden confiar y que bueno y se les agradece, pero si como industria nos estructuramos para que se haga la fama de los mexicanos o los latinoamericanos están bien cabrones, al que agarres te va a hacer buen trabajo, nos beneficiamos todos. Así es. Yo quiero que los mexicanos sean, esos van a ser las personas, los latinos van a ser las personas que van a tener que ir ahora a ley cómo hacer las bodas. Claro. Digo, y pasó, no sé, de una generación anterior, ¿no? Que era como, los españoles son muy buenos, ¿no? Y ahí tenías nombres como el de Serafín y Víctor Lax. No que no sigan haciendo grandes bodas, pero era la fama que había hace un par de años. Estaría increíble que eso se repita, pero ahora en Latinoamérica. Porque el talento está. Así es. Nada, nos falta la proyección hacia afuera para comunicar el talento que ya hay. Yo creo que es un buen cierre. Yo creo que de cerrar con eso y realmente los que están escuchando interesen un poco más por esa cuestión, interesen no competir con otros fotógrafos, pero competir contigo mismo, de crear esa mejor versión de ti mismo. Yo creo que cuando tú haces eso, cuando tú realmente tomas el tiempo para educarte, para mejorar, para querer ser mejor,
estás agregando a la industria. Eso es agregar a la industria. No es, o tengo que ayudar a otro. Enfoca en ti, man. Haz lo que tienes que hacer y eso va a ayudar. Yo creo que si tú trabajas en ti, en tu propuesta, en tu visión, en que tu trabajo sea fiel a ti, o sea, en mejorarte a ti, la competencia con el otro va a dejar de ser por quién cobra menos o quién cobra más. Se va a volver a la percepción del cliente, porque ya hablamos en el desayuno de qué es más auténtico, que es 100% a los ojos del Que que lo ve. tenemos que hacer, yo creo que otro podcast De la autenticidad. de la autenticidad. Totalmente, bro. Pero para no echarnos una hora más hablando de eso, en el momento que la competencia se vuelva por lo que ofrece cada uno a nivel de visión, de talento, de servicio, la industria va a crecer. Y no nos vamos a estar bajando es que los latinoamericanos cobran menos. El diferencial de los latinoamericanos es que te dan más descuento. Sí, es más barato. O es más barato. Como no pude traer el fotógrafo allá de Estados Unidos, ahora voy a contratar uno local. Exactamente, y ahí nos metemos el pie. La industria va a crecer más cuando nuestro diferencial como industria, como gremio, sea la propuesta que ofrecemos. Perfecto, ahí dejamos el reto. Bueno, muchísimas gracias, Tai, Andrés. gracias por todo. Yo creo que es la primera vez que grabo en un espacio y qué padre, me invitó aquí a su departamento. Departamento a todos. Tuvimos esa conversación, pasamos ese tiempo desayunando juntos y yo creo que ese tipo de conversaciones es algo que es, ¿cómo diría? Es los beneficios de ser fotógrafos de boda más que todas las otras partes. Yo creo que esa cuestión de en el camino conocer personas que te dan ese desarrollo, que te retan, que te traen esa nueva perspectiva, yo creo que es algo que es bonito de ese viaje en la fotografía. Pero muchísimas gracias a todos los que están escuchando. No olviden de suscribirse al podcast. También síguenos en Instagram. Voy a dejar aquí en las notas el Instagram de Andrés. Pero ¿cuál es tu Instagram? _ Andrés Mondragón. _Andrés Mondragón. Te voy a dejar como la última palabra ahí, Andrés. Pues gracias primero por aventarse todos los que llegaron hasta este momento de la conversación. Ojalá podamos crecer todos como comunidad. Lo único que les puedo decir es mucho trabajo, mucha paciencia y mucha comunidad. Creo que son como las claves para crecer en esto. Cualquier cosa que necesiten, consejo, platicar, un café, lo que sea, no sé decir que no, entonces aprovechen eso. A ver si es cierto. Siempre me dicen, no, que manda un mensaje. Mándale un DM a Andrés y a ver si es cierto si sale para tomar un café. Y después me pongan ahí en el story Instagram. Andrés dijo que iba a tomar café, pero no salió. Nomás me dejó en visto. Me tardan en contestar, pero sí contesto. Y pues nada, cualquier persona que necesite lo que sea, saben que pueden contar con otro colega. Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Chao.